Octavo acto. 1. Los shinobi eran sura que nacieron como resultado de las modificaciones, similares a las torturas del infierno. Al principio, les quitaban sus nombres. Luego su familia, sus posesiones, su pasado, su futuro y todo lo que tenían antes de convertirse en shinobi. Solo después de ser blanqueados de esta manera, fueron preparados como un prototipo de shinobi. Solo después de eso, la verdadera esencia de las atrocidades que tomaron el nombre de modificaciones corporales, se grabó en su mente y en su cuerpo. Fueron entrenados, drogados, transformados por magia y sometidos a todo tipo de herejías desde todas partes y en todo momento. 1 de cada 100 de entre ellos lograría escapar del suicidio, 1 de cada 100 de entre ellos lograría conservar su forma humana, y de esos, 1 de cada 100 lograría no morir de locura. Finalmente, 1 de entre esos 100 se completaría como shinobi. Tras dominar las artes del taijutsu, así como las técnicas shinobi, nacían estos sura inhumanos llamados shinobi. Por lo tanto, no fue nada menos que un milagro que ambos hermanos, Raizo y Sasuke, los hermanos Sura, se completaran con éxito. Era la primera vez desde que se fundó la aldea que un par de gemelos se completaban como shinobi. Los gemelos Sura, que eran uno en cuerpo y alma, eran venerados como el orgullo de la aldea shinobi. Esa debió ser la razón. Los shinobi solo se completaban cuando perdían su esencia. Los gemelos Sura, aclamados como la mayor obra maestra de la aldea, hicieron un voto de venganza por sus compañeros después de que su aldea fuera quemada hasta los cimientos. Y así acabaron poniéndose del lado de deseo de destrucción. La aldea shinobi se había vuelto demasiado poderosa. Su quema fue una instigación por parte de algunos de los nobles del imperio que temían que se levantaran en una insurrección. Atacaron cuando los gemelos Sura estaban ausentes y sumergieron el poblado en llamas, reduciendo a sus paisanos de la aldea a cenizas. El hombre de rostro pálido y aspecto medio muerto se dirigió a los hermanos Sura, que estaban sobre un montón de sus cenizas. Hemos de mancillar el guión de este mundo cruel y pisotear su bello escenario. Aún no sabían por qué habían seguido esas palabras. Pero no se arrepentían. Vengaron a sus paisanos de la aldea y quemaron las mansiones de los nobles, por lo que los gemelos Sura inclinaron la cabeza ante la ambición de aquel hombre. Por eso, incluso ahora, estaban. «Mi señor», gritó el shinobi, y luego se abrió el traje negro que llevaba, dejando al descubierto su brillante piel pálida. Una luz fosforescente brotó del patrón moteado que se alzaba por todo su cuerpo, y empezó a correr con más prisa. En un instante, el shinobi, Sasuke, agarró al hombre que estaba a su lado, y huyó desesperadamente hacia el cielo. Un momento después, detrás de ellos, una ola de calor se extendió por la azotea de la aguja, justo donde habían estado parados previamente. Era el aliento de fuego al rojo vivo que había desatado el dragón negro. Una criatura que superaba lo que los humanos podían comprender, ahora desplegando sus negras alas sobre la ciudad. Su ardiente aliento brillaba con un verde pálido, pero, contrariamente a su belleza, empezó a derretir las piedras de la aguja. Un impacto directo acabaría con uno en un instante, y solo el aire caliente que dejaba a su paso bastaba para reducir los órganos internos a cenizas. Naturalmente, eso significaba que las otras personas en la azotea no tenían forma de sobrevivir a su arremetida. «Oye, tarado, ¿a dónde crees que estás huyendo?». Una fracción de segundo después, Sasuke oyó una voz tranquila y llena de ira que se dirigía hacia él. Se giró en el aire. Pero no pudo esquivarlo y fue golpeado de lleno por un tajo de espada. Su hombro izquierdo estalló abruptamente, haciéndolo abrir los ojos de par en par. La espadachina de cabello dorado, Carol, saltó tras Sasuke y lo había alcanzado. Era bastante habilidosa con la espada, pero él nunca pensó que llegaría a ser más que eso. Y, aún así, se había impulsado hasta él, como si utilizara el mismo cielo como punto de apoyo, atacándolo con su espada mientras él no podía moverse. «Patear en el aire es mi especialidad, parece que te has equivocado al juzgar». «Pero, ¿qué le ha pasado a tu amado si aquí te hallas?».
muy poca gente habría podido escapar de la azotea que había sido abrasada por el ardiente aliento del dragón. Sasuke y Carol, que tenían habilidades que les permitían correr hacia el cielo, eran excepciones. Pero había un hombre más. Un hombre ordinario que solo tenía un gran escudo con él, no había posibilidad de que hubiera sobrevivido. De eso se trata todo, hombre ordinario. En sus brazos, Strahd no prestaba atención a la espada que se cernía sobre ellos, sino que miraba en la dirección completamente opuesta mientras hablaba con fervor en su voz. Sasuke siguió la mirada de su señor para ver qué había llamado su atención. Parecía ser la azotea que estaba sofocada por el calor persistente. Podía ver allí un reluciente gran escudo. Así como al hombre ordinario que había velado entre las llamas, protegiendo el cuerpo de la mujer muerta. Yo soy la funda, Grim es el escudo. Y permaneceremos como compañeros de nuestra espada, a su lado. GH. Sasuke atrapó su fulgurante golpe con su kunai y dio una sacudida hacia atrás, logrando asegurarse en algo. Ese algo era el lomo del dragón negro. Grauk. 36. 36 ilustración realizada por @ro_k_ro_k. Teniendo en cuenta que el dragón medía más de 10 metros, el peso de unos humanos tan insignificantes no era nada para él. Sus rugidos resonaron, liberado ya de las maldiciones de los anillos. Y mientras resonaban, una fantástica danza de espadas comenzó a desarrollarse entre el shinobi y la espadachina, haciendo uso del lomo, las alas y los brazos de la trascendental criatura para llevarla a cabo. El dragón negro giró su cuerpo en el aire, sus garras y su cola golpearon sin descanso a su alrededor. Se levantó un vendaval que les causaría una muerte segura. Sasuke apretó los dientes, enfrentado este momento de la batalla. Estaba sujetando a su señor con su brazo izquierdo herido, y cruzaba espadas con la espadachina de primera categoría usando solo su brazo derecho. Estaba empuñando el poder que había perfeccionado como un sura de los extremos sobre el lomo de un dragón, un ser legendario, como si esto fuera algún tipo de burla. No se lo podía creer. ¿Esto realmente estaba sucediendo? Su destino debería haber sido pudrirse en la oscuridad, ser apartado y acechar en los márgenes de la leyenda, en las sombras del mundo y de la historia. Sin embargo, un escenario tan grandioso había llegado al shinobi. K. El shinobi mostró los dientes y dejó escapar una bocanada de aire. No, se había reído. Hacía mucho tiempo que Sasuke, que debería haber perdido su esencia y desechado sus emociones, no reía. La última vez fue cuando era un niño, antes de convertirse en Sasuke. Esbozó una gran sonrisa y por fin comprendió por qué se había puesto del lado de Strahd. Era simplemente porque se sentía fantástico. Todo le parecía deleitante en aquel hombre que maldecía el destino y pretendía poner el mundo de cabeza, desde la satisfacción que obtenía de él hasta la forma en que se burlaba de ellos por estar limitados por su forma de vida tan restringida como la de un shinobi. Por eso. Sí, ciertamente, ha sido verdaderamente deleitoso. Empujó su kunai hacia adelante a la velocidad de un dios, intentando clavarlo en la pálida garganta de la espadachina. Aún así, la habilidad de velocidad divina del shinobi no se acercaba ni de lejos a un golpe del demonio de la espada. Por lo tanto, fue barrido por la habilidad del escudero que los había estado vigilando desde cerca. Carol. El hombre había saltado sobre el lomo del dragón negro y arriesgó su vida solo por ese golpe. Gritó su nombre y, en respuesta, la mujer se abalanzó hacia adelante sin dudar en lo más mínimo y blandió su larga espada hacia arriba. Mirando eso de reojo, Sasuke liberó el broche del sello mágico que adornaba todo su cuerpo y quemó su odo para convertir su cuerpo en acero. No habría razón para que la espada no rebotara en él si se trataba de una mediocre. Sin embargo, el shinobi sabía que era tan bueno como un trozo de papel frente a esa hoja de pureza cristalina. Hermano mayor, espero que hayas conseguido cumplir tu parte. El tajo de su espada le llegó en diagonal y le cortó desde el hombro derecho hasta la cadera izquierda, partiendo su cuerpo en dos de un solo tajo. Tras recibir tan fatal golpe,
Sasuke escupió sangre y esbozó la mejor sonrisa de su vida. Espero que tú también, hermano mayor, hayas podido sonreír en tus postrimeros momentos. Perdonadme que me vaya, mi señor. Cubierto de sangre, el shinobi exhaló su último suspiro sobre el lomo del dragón. Probablemente iban a ser los únicos shinobi que murieran de forma tan espectacular. Con tal sensación de satisfacción, los gemelos Sura cumplieron su deseo de destrucción, y así perecieron en Pikoutate. 2. Perdonadme que me vaya, mi señor. Diciendo esto, el shinobi se desplomó con su sangre y vísceras salpicando. El patrón brillante azul pálido de su cuerpo perdió su luz, y estaba definitivamente muerto. Los restos del shinobi se deslizaron por las escamas del dragón negro y cayeron al suelo. Sin prestar apenas atención a aquello, Carol limpió su espada de caballero manchada de sangre y volvió a prepararse para el combate. Frente a ella, aquel malvado hombre de negro se aferraba a la espalda del dragón mientras éste se lanzaba como el viento. El hombre había perdido ahora al shinobi que le servía de fiel guardián. Era Strahd Boyachia, el hombre que se había autoproclamado como un arzobispo del pecado. Te has quedado sin opciones, demonio. Tu dragón negro ha escapado de tus garras y tu plan se ha quedado en nada. Así que eres de las que hablas sin pensar en cuanto notan que la marea ha cambiado. Más te perdonaré. Cambiar tu guisa de obrar al vibrato fluctuante de la melodía también es el karma de un papel menor como el tuyo. El brazo izquierdo de Strahd se había reducido a cenizas, ofreció sus entrañas como pago por sus anillos de maldición, y ahora estaba al borde de la muerte, acabando de perder a su último aliado. A pesar de todo, su actitud no había cambiado. Carol se dio cuenta de que lo miraba con una calma terrible. Las palabras de aquel hombre deberían haberla afectado de verdad, deberían haberla atormentado como si acabara de recibir toda la angustia, la ira y la pena del mundo. Pero todo lo que Strahd era ahora mismo era lamentable. ¿Recurriste a toda esta violencia como venganza por ser incapaz de alcanzar la felicidad ordinaria? Strahd parecía haber sido tomado por sorpresa por un momento al escuchar la voz serena de Carol. Luego bajó la mirada, todavía observando a la seria Carol. Sus hombros temblaron y un sonido de gorgoteo salió de su garganta. Se estaba riendo. Gajajajajajajaja, ¿lo dices en serio? Jajajaja. Qué palabras más ridículas. ¿Podrías sentir lástima por mi venerable persona? Qué tonta puedes llegar a ser, al encontrarte en mi venerable presencia, yo, quien está en el centro de todo cuanto ha acontecido, y no obstante, solo eres capaz de alcanzar este ápice de entendimiento. Así es, soy una tonta. Es porque soy tonta por lo que fui engañada por escoria como tú. Perdí a aquellos a los que debía proteger y dejé morir a mi amiga. Me odio por ser una idiota todo este tiempo. Carol bajó la mirada hacia sus manos manchadas de sangre en respuesta a las palabras de Strahd que estaban marcadas con una mueca de desprecio. Carol había dejado morir a su preciada amiga y puesto estas manos sobre su benefactora a la que debía proteger. Había cometido innumerables errores. Pensándolo bien, ¿no había estado cometiéndolos desde que conoció a Teresia por primera vez? A pesar de eso, Carol, una tan tonta Carol era. TEAMO. MHM, yo también te amo. Julia también me amaba. Bertolt también se preocupaba mucho por mí, y Lady Therese también me ama. Carol asintió ante la afirmación de Grimm, que ahora estaba a su lado, y entonces una suave sonrisa apareció en su rostro. La expresión de Strahd se tensó al escuchar esas palabras, y el destello de desprecio desapareció de sus ojos. Una furia intensa, similar al ardiente aliento del dragón negro, la reemplazó. Pero esa emoción tempestuosa desapareció de él en un abrir y cerrar de ojos. Se levantó lentamente. Vientos parecidos a los de un vendaval seguían soplando al lomo del dragón negro. Era pésimo luchando, así que era poco probable que durara más de unos segundos sin su brazo izquierdo. Como para demostrarlo, Strahd perdió inmediatamente el equilibrio y empezó a caer lentamente. Salió despedido de la espalda del dragón, en el aire.
No después de llegar tan lejos, HGH. Carol bajó su larga espada y voló hacia él de un salto, como si dijera que no iba a dejar que se suicidara. Iba a alcanzar el cuerpo de Strahd que caía y cortarlo de un solo golpe. Al menos, ella creía que esa sería una buena forma de llorar a Julia. Sin embargo, su espada nunca llegó hasta él. No. La habían sujetado por detrás desde el momento en que saltó, haciendo que se quedara fija en el sitio. El que la sujetó por su esbelta cintura fue Grimm, que se había lanzado hacia ella con una cara alarmada. Su mirada, normalmente apacible, fue sustituida por una de urgencia, similar a la de una espada desenvainada. Saltó hacia atrás con todas sus fuerzas, aún sujetando a Carol. Una fracción de segundo después, la enorme cola del dragón negro se estrelló contra el lugar donde estaban hacía un momento. Con su cola cubierta de escamas rocosas, si los hubiera golpeado de forma directa, fácilmente los habría triturado en pedazos de carne. Habían logrado escapar de su perdición, no obstante, fue a costa de que esa escoria de Strahd cayera justo debajo de sus ojos. ¡Krauk! El dragón negro, con sus 3 cabezas aún peleándose entre sí, siguió a Strahd hacia abajo, fijando su vista en él. ¡Ven! Carol pudo ver a Strahd a lo lejos frente al amenazante dragón, moviendo los labios para decir aquello. En sus últimos momentos, aquel hombre escapó de la espada de Carol y entregó su vida a los colmillos del dragón negro que había invocado. Sin embargo, justo antes de que eso ocurriera, Lord Strahd. Una mujer saltó por la ventana calcinada y en ruinas de la aguja. La mujer estaba completamente quemada, hasta el punto de que era un milagro que siguiera viva. La mujer, Melinda, se aferraba al cuerpo de su marido en el aire mientras él se movía para encontrarse con el dragón. Aún así, las fauces del dragón no dudaron ni tragaron a la pareja casada mientras estaba abrazada. 37. 37 Ilustración realizada por @ro_k_ro_k. 3. El ardiente aliento del dragón envolvió la azotea de la aguja, y una parte de su intensidad alcanzó también el interior. Las llamas verdes penetraron por la ventana abierta y quemaron los restos de los desdichados sacrificios apilados en un rincón de la habitación. Entonces, sin signos de detenerse, las llamas se dirigieron también hacia las 2 mujeres, Teresia y Melinda. No, eso no era del todo correcto. Las llamas verdes cayeron sobre sola una de ellas. Melinda empujó a Teresia y cerró con su cuerpo la puerta de hierro que conducía a las escaleras. Se quedó sola dentro de la habitación envuelta en llamas, con el calor abrasador quemándole la espalda sin piedad. ¡Gaaah! Sus gritos de agonía resonaron detrás de la puerta de hierro. Teresia, protegiendo su vientre, corrió hacia la puerta e intentó abrirla. En cambio, la puerta de hierro había perdido parcialmente su forma por estar derretida y no cedió ni un milímetro bajo los delgados brazos de Teresia. ¡Maldita sí! Melinda, Melinda, abre la puerta. Teresia golpeó la puerta de hierro ardiente y llamó a su interior. Incluso desde donde ella estaba, una tremenda cantidad de calor estaba entrando. No era posible que alguien pudiera sobrevivir estando sometido a esto sin alguna forma de protegerse contra ello. ¿Por qué? ¿Por qué tú? El niño en tu vientre no tiene pecado. HK Melinda. La voz dificultosa de Melinda, procedente del otro lado de la puerta de hierro, hizo que Teresia levantara la cabeza bruscamente. La deforme puerta de hierro aún permanecía fuertemente cerrada, manteniendo a las 2 mujeres separadas la una de la otra. Melinda, escúchame. Estoy segura. Estoy segura de que conseguiremos que te traten enseguida, así que solo necesito encontrar algún sitio por el que podamos pasar. Soy el ojo del mal de mi señor marido. Soy la indigna esposa de mi señor marido, mi señor marido. Melinda. La voz de Melinda era delirante. Teresia supo al instante lo que eso significaba.
Había estado en muchos campos de batalla durante los momentos álgidos de la guerra civil en su papel de Santa de la Espada. Había oído ese tipo de voz muchas veces en los frentes de batalla donde la vida y la muerte se entrelazaban. Era la voz de un ser humano atrapado por la muerte y a punto de perder la vida. Las llamas que habían irrumpido en la habitación quemaron el cuerpo de Melinda de tal manera que la muerte era algo inevitable. Además, protegió a Teresia de encontrarse con ese mismo destino. Lo había hecho instintivamente, era muy probable que lo hiciera de forma inconsciente, solo como un acto de su propio criterio, para proteger a Teresia y a su hijo nonato. Teresia apretó los dientes y luego los puños. Necesitaba volver a esta habitación por cualquier medio posible. Incluso si no podía salvar a Melinda, no podía dejarla morir sola. Nadie debería morir solo. Teresia subió las escaleras mientras sostenía el peso de su vientre hinchado. Teniendo en cuenta que el dragón negro había desatado su aliento de fuego en la aguja, lo que estaba sucediendo arriba también estaba carcomiendo su mente. Le preocupaba saber si Carol estaba bien, ya que habría estado en la azotea. Con esos pensamientos atormentando su mente, Teresia corrió hacia la puerta que conducía al tejado. La puerta de hierro se había deformado, como ella esperaba, pero se las arregló para pasar su cuerpo por un hueco entreabierto. Entonces, en la azotea humeante, vislumbró el cadáver de una hermosa mujer que había sido recostada para descansar con los ojos cerrados. Roswaal. Inmediatamente supo que la hermosa mujer era Roswaal, después de todo habían interactuado entre ellas varias veces. También supo inmediatamente que su pálido rostro dormido era uno que nunca volvería a despertar. Una dolorosa punzada le atravesó el corazón. Tanto Wilhelm como Carol llorarían su muerte, ya que era una amiga insustituible para ellos. El dragón negro. Sin embargo, no podía correr hacia su cadáver y perderse en el dolor. Centrando su atención, pudo ver la figura del dragón negro batiendo sus alas en el cielo cerca de la azotea. Visto a distancia, el dragón tenía varias figuras a su lomo. Y muy pronto, una de esas figuras, la que vestía ropas negras, se deslizó de la espalda del dragón y cayó más y más hacia abajo. Lord Stride. Una voz aguda resonó en el cielo un momento después, y una mujer de cabello color ceniza saltó por la ventana de la torre. Una mujer bondadosa que había sido brutalmente quemada por las llamas, con todo su cuerpo cubierto de quemaduras. Melinda. Saltó hacia Stride, que caía del cielo, y rodeó su esbelto cuerpo en un fuerte abrazo. Teresia pudo ver que sus ojos, los ojos que durante tanto tiempo había rechazado como ojos del mal, estaban llenos de felicidad. Mientras caían, la mano derecha de Stride y la izquierda de Melinda se estrecharon por delante. Los dos, justo en ese momento, estaban acurrucados uno cerca del otro, verdaderamente como una pareja casada que se amaba. 38. 38 Ilustración realizada por @lapetucea. Ambos cuerpos fueron engullidos por las fauces del dragón negro en picada. Sus 3 cabezas hundieron los colmillos en los 2 cuerpos, como si pelearan por ellos, y sin piedad comenzaron a destrozarlos. A pesar de que todas las cabezas del dragón negro compartían el mismo estómago, su despiadada cacería aún convertía a la pareja casada en pedazos de carne, como si hubiera algún significado en desgarrar sus colmillos entre su carne y sangre. Teresia cayó de rodillas donde había estado de pie. Perdió la fuerza y sus pies se negaban a moverse. Se había arrodillado por desánimo o por alivio. Su corazón no pudo asimilar realmente los últimos momentos de Melinda. Me hubiera gustado hablar un poco más con ella. ¿Habría podido eso permitirle entender, aunque fuera solo un fragmento, la felicidad con la que sus ojos del mal se llenaron en sus momentos finales? Lady Teresa. De repente, alguien gritó su nombre, haciéndola levantar la cabeza. Allí vio la figura de Carol. Ella se arrodilló y suavemente puso su mano contra la mejilla de Teresia. Teresia colocó su propia mano sobre la de ella. Definitivamente está caliente, pensó, eso significaba que volvía a ser ella misma.
Entonces comenzó a derramar lágrimas. Carol, ¿estás bien? Lo estoy, todo gracias a Grimm y a Julia. Julia. El nombre no le era familiar, pero la mirada de Carol le dijo todo lo que necesitaba saber. Había una profunda tristeza y afecto en sus ojos cuando pronunció el nombre de Julia. Roswaal J. Maces. La mujer a la que Carol había llamado Julia era probablemente la responsable de que Carol y ella volvieran a estar juntas de esta manera. LADYTHERESIA. Yo también siento todo lo que te he hecho pasar, Grimm. ¿Dónde está Wilhelm? TODAVISTAPLEANDOENLACIUDAD. Teresia cerró los ojos tras oír la respuesta de Grimm, que se había acercado para estar junto a Carol. Wilhelm está peleando. Pues claro que lo estaría. Wilhelm siempre está peleando. Siempre está blandiendo la espada, peleando para proteger algo. Por eso mi querido sigue peleando incluso ahora. El mandamás de la facción de Strahd ha muerto, pero, en lo que respecta a su dragón negro. Espero que el dragón que invocó vuelva por donde vino sin problemas. Contaba la leyenda que el dragón divino Volcánica era un ser profundamente benévolo, así como una entidad racional y sagaz. Sin embargo, aunque el reino de Lugunica tomó el nombre de Reino Dragón, nadie nunca había registrado nada sobre el encuentro con un dragón que no fuera Volcánica. El dragón negro podría ser un ser que redefiniera la historia. Los dragones de tierra se comportaban de forma amistosa con las personas, los dragones de agua se mostraban bruscos, mientras que a los dragones alados casi nunca les agradaba la gente. Entonces, ¿cómo iba a actuar este dragón, al que se podría llamársele su progenitor, en esta situación? TSK, el dragón, gritó Carol y luego señaló al cielo. El dragón negro había terminado de masticar el cuerpo de aquel malvado hombre y su esposa, y ahora desplegaba sus alas y se elevaba muy por encima del cielo de la ciudad. Esperaban que siguiera batiendo las alas así y se dirigiera de vuelta a la gran cascada. Pero, ¿qué esperanza tan efímera fue? ¡Kraug! Sus tres cabezas giraron en distintas direcciones y desaparecieron rápidamente de la vista debido al aliento de fuego que desataron mientras discutían entre sí. Sus ardientes alientos de destrucción se abatieron sobre la ciudad y recorrieron las calles, prendiéndolas con fuego. Los edificios abandonados estallaron en llamas, extendiéndose aún más. Gritos de angustia comenzaron a resonar por toda la ciudad. La ciudad. GH, ¿el dragón sigue enfurecido? LASVOCES. TODOSHANRSUPRADOLARAZON. Carol y Grimm expresaron sus reacciones ante el daño que habían causado las tres cabezas del dragón negro. Carol a la ira del dragón, Grimm a los gritos de angustia que provenían de la ciudad, y Teresia, que no había reaccionado a ninguna de esas cosas, abrió ampliamente los ojos. Wilhelm. En lo alto del cielo, un destello plateado se abalanzó hacia el dragón de tres cabezas que se había posado en los cielos con las alas desplegadas. ¡Ya! La espada de Wilhelm van Astrea, el demonio de la espada, atravesó sus alas negras. ¡Crack! El dragón negro soltó un rugido de dolor ante aquel inesperado golpe que vino de aquel diminuto ser que ni siquiera debería haber sido capaz de alcanzarlo en el cielo. La espada de Wilhelm atravesó superficialmente el ala del dragón, pero sin duda le causó daños. Ese hombre es tan... Carol murmuró con incredulidad en sus ojos, habiendo atestiguado cómo Wilhelm saltaba hacia donde estaba el dragón negro. A su lado, los ojos de Grimm se entrecerraron. Una sombra de irritación pasó por ellos antes de que volteara a mirar a Teresia. PORFAVOR, HUYACONCAROL, LADYTHERISIA. Grimm. ESNUISTRODBRPROTGRLACIUDAD.
ELDEBRDSAROLESPROTGRLAUSTD, LADYTHERISIA. ISUDEBER, LADYTHERISIA, IS. La mirada de Grimm se desvió hacia el vientre de Teresia. Ella se dio cuenta de que, inconscientemente, se había estado llevando las manos al vientre desde que miró al dragón negro. Se había estado acariciando suavemente el vientre por instinto, para tranquilizar a su hijo nonato. Grimm, yo. VSONLADYTHERESIYLADYMATHERS. Pero yo, Los ojos de Carol vacilaron con duda después de recibir las instrucciones de Grimm. ¿No debería ella, que aún tenía la fuerza para pelear, quedarse aquí y ayudar? Era ese tipo de vacilación. Grimm acercó a Carol hacia él y silenció esa duda con un beso. Los labios de Grimm se encontraron con los dulces y suaves de Carol. El cuerpo de Carol se tensó por la sorpresa. Entonces, una vez que Grimm se separó lentamente del beso, el rostro de Carol se sonrojó intensamente mientras tartamudeaba. Cu. TENSARGOLAVIDADELAPRSONALAQUEAMO. De acuerdo. Grimm, a ti también, por favor. Carol apoyó la mano en el pecho de Grimm, su vacilación se desvaneció gracias a sus labios, y se manifestó en estas palabras de súplica. Grimm le dio un asentimiento decidido y luego dirigió su atención a Teresia. Su mirada era de resolución y determinación. Teresia no tenía intención de detenerlo. NOPUDODJRLOPILEARSOLO. Puedes irte, Grimm Fossen. Caballero del escudo. La santa de la espada, Teresia Van Astrea, reconoce tu determinación. GRACIAS. Grimm recibió la bendición de Teresia y le dio un firme asentimiento, con una expresión imponente ahora adornando su rostro. Después les dio la espalda a Teresia y a Carol y miró hacia el cielo del atardecer donde el demonio de la espada y el dragón negro peleaban. HYAA. Se echó el gran escudo al hombro y lanzó un grito heroico. Luego saltó desde la azotea de la aguja hasta el edificio contiguo. Saltó de nuevo, descendiendo al suelo de un solo impulso. Cuando tocó la tierra, se impulsó desde el suelo para dirigirse hacia abajo, donde estaba su compañero de guerra. Carol despidió a Grimm y luego recogió con cuidado el cadáver de Roswaal. Giró la cabeza y miró a Teresia con una expresión que había despojado de tristeza e inquietud. Teresia también le devolvió un asentimiento decidido al ver esa mirada. Lady Teresa, nosotras también necesitamos. Sí, hagamos lo que hay que hacer. Para que no traigamos vergüenza a la gente que amamos. 4. Retrocediendo un poco desde cuando el demonio de la espada comenzó su ataque al dragón negro en el cielo. Su ojo del mal se desechó. Wilhelm esquivó los mortíferos golpes que provenían de sus cuchillas y, con su propio golpe plateado, arañó el enorme cuerpo de su oponente. El de piel azul y pecho descubierto, 8 brazos, retrocedió medio paso antes de que Wilhelm lo oyera murmurar eso en su tono solemne. Wilhelm comprendió lo que él quiso decir con eso por el rabillo del ojo, lo que le hizo apretar los dientes con fuerza. Pudo ver a los ciudadanos de Picoutate desde el borde de su vista, confusos por lo que acababan de hacer, totalmente desconcertados. Se habían convertido en una muchedumbre gracias al poder del ojo del mal y se abalanzaron sobre el escuadrón Serge. Ahora habían sido liberados de su hechizo y recuperado la razón. Comandante, todos han recuperado la razón. Tan pronto como su subcomandante, Conwood, gritó eso, todos los demás miembros del grupo también levantaron sus espadas y gritaron vítores de alegría. A continuación, llamaron a los confusos ciudadanos y se apresuraron a dar los pasos necesarios para alejarlos del campo de batalla. Adelante, Wilhelm, déjame los alrededores a mí. Una imponente sonrisa apareció en el rostro de 8 brazos Kurgan en cuanto oyó lo que dijo Conwood. Bravo, qué buen soldado.
Tu soldado está en verdad bien adestrado. En realidad mi subcomandante es el menos fiable de todos. Realmente necesita mantener la compostura. Buena broma. Aún así, si el dominio de la moza del ojo del mal sobre ellos se ha deshecho con esto, entonces ello significa. Los rugidos del dragón cayeron del cielo a mitad de las palabras de Kurgan. El dragón negro de 3 cabezas que se había asentado en los cielos de más arriba comenzó a retorcerse y a sacudirse, como si algo se aferrara a su cuerpo. Hay unas cuantas personas en su lomo, peleando en lo alto de un lugar como ese. Tienen que ser unos auténticos idiotas. Supongo que no tengo más remedio que ayudar a esos idiotas, así que será mejor que te rindas y mueras. Mis disculpas, mas yo también debo hacer lo propio. No es solo tu punto fuerte. Kurgan balanceó sus hojas desenvainadas después de intercambiar estas réplicas, reiniciando así su lucha con un movimiento de sus cuchillas. Wilhelm se impulsó desde el suelo, desde las paredes, y utilizó la ciudad de cualquier manera que pudo para lanzar su ataque. Kurgan contrarrestó eso moviendo las 4 cuchillas con sus 8 brazos de una manera similar a como rugiría una tormenta. Las acciones de Wilhelm eran como las de un aventurero que se hubiera atrevido a desafiar a un tornado de muerte. Si los remolinos de viento le arrebataban una pizca de ropa, acabaría convertido en carne picada. Por otra parte, la habilidad que poseía 8 brazos para esquivar continuamente los tajos de su espada sin sufrir heridas graves en su enorme cuerpo era igualmente de una calidad suprema. Por eso no lo entendía, por muchas veces que lo pensara. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre estaba del lado de Straid? ¿Podría ser por el espíritu de lucha que arde en su cuerpo cuando está en batalla contra los fuertes? Eso es demasiado superficial, si esa es la razón. No voy a decir que comprendo su personalidad solo por haber cruzado espadas con él, pero sin duda hay algo que me está diciendo. La forma en que 8 brazos maneja su espada no es la de un espadachín mediocre. Dicho esto, tampoco parece probable que esté siendo manipulado por esos anillos. No había vacilación ni indecisión en el arte de la espada de Kurgan, como en aquellos que habían estado siguiendo órdenes en contra de su voluntad. Y, en primer lugar, había algo en la forma en que Straid y Kurgan interactuaban que distaba mucho de la fanfarria ceremonial de una relación señor-sirviente. La forma en que hablaba con franqueza sobre la actitud de Straid, la forma en que le ofrecía consejo, la forma en que le ayudaba de esa manera. Tal vez la forma en que interactuaba con Straid era porque ¿ustedes dos son como padre e hijo? Sí, mas no mediante la sangre. Wilhelm lanzó una serie de ataques, que giraban como un trompo, contra él. Kurgan respondió a ese ataque a alta velocidad, esparciendo chispas por todas partes mientras daba su murmullo de acuerdo. La relación entre Kurgan y Straid era la de un padre y un hijo que no estaban relacionados por la sangre. En otras palabras, él era su padre adoptivo. Lo siento, pero un cabrón como tú no tiene talento para criar niños. Tampoco estoy en desacuerdo contigo. No obstante, espero que no cometas los mismos yerros que yo, aunque, lamentablemente, es posible que no llegues a ver el rostro de tu hijo nonato. Lo que tú digas. La ráfaga de tajos de Wilhelm creció en intensidad mientras decía esto. Kurgan bajó sus cuchillas y continuó parando sus golpes, sus ojos se abrieron un poco en respuesta. El hecho era que había aparecido un deterioro en sus cuchillas demonio. Y una fracción de segundo después, la monstruosa habilidad del arma del demonio de la espada hizo pedazos una de las cuchillas de 8 brazos. 8 brazos y 4 cuchillas. Con esto, la marea de la batalla que había estado disputando cambió de un solo golpe. Wilhelm bajó su espada sagrada y se adelantó para derrotarlo de un solo golpe. Cuchillas demonio. De repente, un escalofrío como nunca antes había sentido recorrió todo su cuerpo. Frente a él, Kurgan extendió sus 8 brazos en diferentes direcciones, y sus 3 cuchillas demonio se dirigieron hacia él con trayectorias distintas. Su mano vacía había agarrado la hoja de la espada de Wilhelm y la utilizaba como pivote. La fuerza de agarre de Kurgan se enfrentó a la fuerza de Wilhelm para quitárselo de encima, y cuando Kurgan la soltó,
la destrucción se abalanzó sobre él desde 3 flancos distintos. Veamos si eres capaz de esquivar esto, demonio de la espada. Si salía de esta, ganaría, pero si no lo lograba, sería derrotado. Atrapado por ese desafío, el demonio de la espada apretó los dientes. Y dejó escapar un rugido. ¡Braa! Mientras la muerte se le acercó al mismo tiempo por 3 lados. 5. Contemos un inciso de la historia. La sucesión al trono como emperador del Sacro Imperio de Boyaccia se determina por medios bastante duros. El emperador del Imperio de Boyaccia se casa con un gran número de esposas, y engendra un gran número de hijos en varios lugares del imperio. Y luego, los hijos que obtuvieron los derechos a la herencia compiten para matarse entre sí. El último que queda sucede entonces al emperador. Ciudadanos del imperio, sed fuertes. Así era el imperio de Boyaccia. El emperador lideraba el camino, mostrando a la ciudadanía del imperio la forma de vivir. Así, el emperador de Boyaccia solo llegó a ser después de que erradicara a sus propios hermanos. Stradvolekia fue igualmente uno de estos niños arrastrados a este conflicto hereditario. La secuencia de acontecimientos que llevó a Kurgan a hacerse cargo de un Strahd a un joven no fue para nada complicada. Desde su nacimiento, Strahd se había mostrado débil y frágil de cuerpo, lo que llevó a su familia a la conclusión de que era imposible que sucediera al emperador. Rápidamente propusieron ofrecer la renuncia a sus derechos sucesorios a otra familia, y Strahd acabó siendo intercambiado por una recompensa adecuada. A primera vista, el mensajero que trajo a Strahd había dicho que esperaba que el niño creciera para ser fuerte de mente y cuerpo bajo el cuidado de 8 brazos. Pero, era evidente que en verdad estaba destinado a ser incapaz de soportar el duro entrenamiento de Kurgan y que en el proceso acabara perdiendo la vida. Con el nombre de 8 brazos, a Kurgan se le había concedido una posición elevada como héroe sin parangón del imperio. No obstante, incluso él había perdido sus aspiraciones en estos tiempos de languidez, y simplemente aceptó ese papel para pasar el tiempo. O quizás, incluso podría haber sido que tuviera un resentimiento hacia ese pariente consanguíneo del emperador de Boyaccia, que lo había puesto en esta posición. Pero, fuera cual fuera el caso, esos pensamientos no tenían ningún sentido. El corazón de Kurgan palpitó de emoción ante la oscuridad sin fondo que albergaban los ojos del niño que había aceptado acoger, Strahd. Sus días ociosos habían llegado a su fin. Su corazón palpitó como una premonición de los tiempos que estaban por venir, los tiempos en los que volvería a oler el asfixiante aroma de la sangre. De hecho, Strahd llegó a la edad adulta bajo la tutela de Kurgan, y de joven, de acuerdo con su deber como sucesor, se ocupó de los hermanos con los que compartía sangre uno a uno mediante diversos ardides, acercándose cada vez más al trono. Sin embargo, en contraste con su extraordinario ingenio, Strahd tenía un problema con la sucesión del emperador. Desde que una vez sucumbió a una fiebre alta, había perdido la capacidad de tener hijos. Por muy cualificado que estuviera para ser emperador, no podía dedicarse a uno de los mayores deberes, la prosperidad del imperio. Al ser estéril, Strahd no era apto para el puesto de emperador. Probablemente por eso el antiguo emperador había intentado envenenar a su propio hijo, Strahd, en un intento de arrebatarle la vida. Durante 3 días y 3 noches, Strahd siguió tosiendo sangre. Durante 7 días y 7 noches, tuvo una fiebre terrible y estuvo al borde de la vida y la muerte. Finalmente, al cabo de 3 meses, el veneno abandonó su cuerpo, a la deriva entre los vastos océanos de la realidad y los sueños. Escucha, Kurgan. Mi venerable persona vio la verdad en medio de mi delirio. Mi venerable persona vio cómo son los observadores, sentados en los altos cielos, mirándonos con desdén, jugando con nosotros como si fuésemos meras piezas sobre un tablero. Strahd estaba más delgado y desgastado que nunca, había terminado como un cadáver andante. No obstante, el anhelo alojado en sus ojos ya no estaba dirigido hacia el trono que una vez deseó, por lo que Kurgan revisó su propio camino. Por insensato que sea el camino recorrido, Strahd es hijo mío. Yo no habré de seguir al imperio que ordena muerte, y non vida, sobre mi hijo.
Aunque nadie más lo hiciera, solo él amaría a su solitario y necio hijo, que ni siquiera era capaz de amar a nadie. Cuando llegaran sus últimos momentos, este hombre probablemente iba a ser abrazado por las llamas del odio y la furia. Sus restos probablemente serían objeto de burla por casi todo el mundo, y probablemente negarían cruelmente su quinta esencia. Se lo merecía. Se lo merece. No he de impedirlo. Si ese era el camino que iba a tomar hacia el viaje al final, entonces caminarían juntos por ese camino. Junto con los demonios de la venganza, los gemelos Sura, quienes se quedaron con su aldea natal quemada hasta los cimientos. Junto con la novia de ceniza, que maldijo su sangre tras ser rechazada por su ojo del mal. Y junto con el ahora héroe caído, 8 brazos, juntos verían hasta donde llegaba, deseo de destrucción. Ese era su propio tipo de amor que podía dar a su insensato hijo, un padre, al que incluso habían llamado el dios de la guerra. 639. 39 Ilustración realizada por @chisima-obari. Enfrentado a la muerte, que había sido desatada contra él desde 3 lados a la vez, la respuesta del demonio de la espada fue decididamente simple. Si la muerte inevitable venía por él, entonces solo tenía un anhelo como espadachín: usar su acero plateado para apresurarle más rápido la muerte a su contrincante. Su espada se sublimó en un poder que iba de la supervelocidad a la hipervelocidad, de la hipervelocidad a la velocidad de Dios, hasta finalmente trascender el concepto mismo de acero. Hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha. No tenía forma de saber qué clase de sentimiento debió de atravesar el corazón de 8 brazos en el momento en que rechazó de frente sus 3 ataques críticos. El propio Wilhelm no podía comprender en ese mismo instante lo impresionante de la hazaña que había logrado. Tal vez su técnica con la espada había rivalizado con el momento en que había derrotado a la Santa de la Espada, Teresia, en la ceremonia para marcar el final de la guerra civil, en otras palabras, la espada absoluta que había alcanzado la cúspide. Hubo una vez un hombre que dominó a la perfección la espada. La espada de aquel hombre era hermosa, salvaje, serena, feroz e inmensamente fuerte. Era un sueño que muchos espadachines del mundo anhelaban. Si el anhelo del máximo poder de la espada era la envidia del santo de la espada, entonces el anhelo de la máxima técnica de la espada se llamaba: ¿has puesto tu pie en los peldaños de la espada celestial? Déjate de estupideces, ¿qué demonios voy a saber yo de la espada celestial? Hizo girar su espada sagrada, Astrea, en su mano y la volvió a guardar en su funda. Entonces se dio la vuelta, y ante sus ojos apareció Kurgan portando profundas heridas desde el pecho hasta el abdomen. Sangraba abundantemente por los 8 brazos, y sus 3 cuchillas habían rodado hasta sus pies. ¡Magnífico! La sangre brotó de los labios de Kurgan justo después de decir eso. Su enorme cuerpo colapsó de rodillas y cayó hacia adelante con un fuerte golpe. Al ver eso, Wilhelm exhaló un pesado suspiro de alivio. Por fin. Era un maldito cabrón muy duro. Wilhelm no sintió nada parecido a los resplandores triunfales de la victoria al final de su combate a muerte con este hombre. Sin embargo, con Wood, con el rostro enrojecido, corrió hacia él mientras luchaba contra el agotamiento que pesaba sobre su cuerpo. Lo has conseguido. Superaste a 8 brazos de Boyachia, eres realmente. ¿De verdad es el momento de decir esto? La batalla aún no ha terminado. ¿Y los ciudadanos? Sé cierto. Estoy haciendo que la gente que no está herida, o que solo tiene lesiones leves, ayude a sacar a los afectados. Aunque nos hemos centrado en estar a la defensiva, sigue habiendo muchas víctimas. También estoy muy preocupado por Grimm y Roswell, que se los llevaron. Pero sobre todo, Wilhelm miró al cielo. Había ocurrido un cambio en el dragón negro, que antes había estado dando vueltas alrededor de la aguja. El dragón negro de 3 cabezas devoraba algo con ansia, como si estuviera buscando lo que quedaba. Terminó su voraz comida y luego comenzó a volar hacia los cielos. Todo habría salido perfectamente si hubiera seguido volando hacia arriba y desaparecido en el gran más allá, pero eso nunca iba a suceder.
El dragón negro lanzó 3 rayos de calor en 3 direcciones distintas desde sus cabezas, quemando la ciudad. La metrópolis fue invadida por su luz blanca y los gritos y llantos de todos los que habían recuperado la razón empezaron a resonar por todas partes. El dragón. Parece que no soporta ser invocado por ese imbécil. Solo será cuestión de tiempo para que el país esté en ruinas a menos que lo detengamos. De pie frente a Conwood, cuyo rostro se había puesto pálido, Wilhelm apuntó lentamente con sus pies hacia donde estaba el dragón negro. Conwood gritó cuando vio lo que estaba a punto de hacer. Espera, Wilhelm, ¿en serio vas a pelear contra un dragón? ¿Estás tratando de decirme que matar dragones en el reino dragón es una mala idea? No me refería a eso. Pero es como si estuvieras peleando contra una cosa que... Conwood no pudo decirle, así que no puedes. Wilhelm se había dado la vuelta para mirarlo y sus ojos azules no le permitieron decir esas palabras. Conwood, saca de aquí tanto a los ciudadanos como a nuestras tropas. El mensajero que enviamos debería traernos refuerzos en algún momento. Voy a rebanar a ese estúpido lagarto usando toda la fuerza del reino. Wilhelm no estaba hablando de lo que podía o no podía hacer. Puesto que había dicho que iba a matarlo, en realidad lo haría. Así pues, Conwood se tomó unos instantes para recuperar el aliento y luego asintió. No te atrevas a morir sin siquiera verle la cara a tu hijo, Wilhelm. Haré que busques también a mi esposa. No pareces el tipo de hombre que puede luchar mientras busca a una chica. Wilhelm solo dejó esas palabras antes de salir corriendo. Salió de la desolada calle, subió corriendo por la pared de un edificio calcinado por las llamas, trepó por su tejado quemado y blandió su espada sagrada contra el dragón negro posado en el cielo crepuscular. En las alas del dragón negro, que nunca había considerado que un ser tan insignificante pudiera oponérsele. El rayo plateado del demonio de la espada se incrustó en sus hermosas alas de manera inquietante, como si estuviera siendo absorbido. 7. Corrió, primero a paso firme, luego apresurado y finalmente a toda velocidad. Grimphausen seguía corriendo desesperadamente en línea recta por la ciudad que se había convertido en un campo de batalla. Rayos de calor habían rasgado sin rumbo la ciudad. La metrópolis fue abrasada por los haces de luz blanca que salieron disparados desde distintas direcciones, envolviéndola en brillantes llamas rojas. Se había convertido en un infierno, donde incluso respirar abrasaba los pulmones. El sol poniente en el cielo, junto con el parpadeo de las deslumbrantes llamas en el suelo, trataban cada uno de abrazar el mundo de rojo. Gritos de rabia llenaron el cielo, gritos de dolor recorrieron el suelo, todo mientras Grimm corría hacia los sonidos del eco de acero. ILHELM. La batalla que se libraba en el cielo había trascendido hace tiempo a lo que los humanos podían comprender. ¿Cómo se enfrenta uno a un dragón que tiene alas? Es varias veces más grande, tiene escamas más fuertes que el acero y es un ser que ha marcado su estatus como criatura de mito. ¿Cómo se puede tener el valor de luchar contra algo así? ¿Cómo podría un ser humano tan insignificante enfrentarse solo a una criatura tan poderosa? ¿Quién podría evitar encogerse de miedo y soltar la espada? ¿Quién podría evitar retroceder con lágrimas en los ojos? No obstante, Grimm siguió adelante. Él no podía pelear solo en un lugar así. ESPERAME. Voy en camino. Partiendo, en este mismo instante. Sin falta, te alcanzaré. No dejaré que pelees solo. Nunca. Blandió su espada sagrada y rechazó con todas sus fuerzas las garras del dragón que se dirigían hacia él. Sus 2 hombros crujieron al recibir el impacto, algunos de sus músculos se rompieron y sintió como si se hubiera roto algunas muelas de tanto apretarlas. Frágil. Estoy siendo de lo más lamentable que nunca. Mi espada está en la peor calidad en este momento. Necesito recordar mi final con Kurgan. El momento en que evité el golpe de muerte segura de ese tipo, y acercarme a él todo lo que pueda. O, acercarme a los niveles en los que estaba mi técnica con la espada cuando arrebaté a Teresia del dios de la espada.
Krauk. El dragón lanzó un rugido atronador, y la fuerza de su vibración sacudió a Wilhelm, que había apoyado los pies en la torre. Esquivó a duras penas su cola, que se había abalanzado directamente sobre él, y se preparó para la réplica que voló parte de la azotea de la torre, antes de volver a correr por su cola hasta su lomo. ¡Guía! Lo apuñaló con su espada en la punta de la cola y corrió a través de ella, la sangre brotando como si lo estuviera persiguiendo. Al parecer, incluso los dragones sangran rojo. Después de todo, era una criatura viva, probablemente podría matarla si le atravesaba el corazón. Porque si no sería una gran molestia matarlo cortándole las cabezas. Krauk. Una de sus 3 cabezas le mostró los colmillos a Wilhelm cuando éste lanzó su grito de rabia en su lomo. Si le clavaba los dientes, lo triturarían en diminutos pedazos, por lo tanto, si dejaba de moverse, su vida estaría perdida al instante. Wilhelm acercó su espada a los colmillos, los apartó y se lanzó de nuevo hacia el siguiente movimiento. Una de sus otras cabezas se dirigió hacia él desde un ángulo diferente para impedir su golpe. Oliendo la sensación de que la muerte se precipitaba hacia él por la espalda, tensó los brazos con fuerza. Sin embargo, su objetivo seguía siendo la cabeza del dragón frente a él. El ataque que le llegaba por detrás no le molestaba. ¿Por qué? Grim. HGIAA. Respondiendo a la llamada de su compañero de guerra, Grim trepó a lomos del dragón y atrapó sus colmillos con su gran escudo. Aún así, no era el tipo de enemigo al que pudiera oponerse la fuerza física del hombre. Cuando recibió su golpe, una de sus rodillas se dobló por el impacto y se rompió con un estridente crujido. Contuvo sus gritos con fuerza. WILHELM. Respondiendo a la llamada de su compañero de guerra, Wilhelm giró sobre el lomo del dragón y clavó su espada sagrada a través de sus colmillos. La deslizó hacia su cara y cortó de arriba abajo, desgarrando sus fauces. La fuerza arrancó algunos de los colmillos del dragón y la sangre fresca brotó a borbotones, empapando aún más a Wilhelm. Graug. Retorciéndose por la agonía de tener una de sus caras desgarrada, el dragón negro giró en espiral por el cielo. Tanto Wilhelm como Grim salieron despedidos por los aires al ser zarandeados por su impulso. No había nada que Grim pudiera hacer, encorvado mientras se agarraba la rodilla, incapaz de ponerse de pie correctamente. Wilhelm se impulsó contra una pared, se abrió paso hacia él y lo agarró del brazo, logrando apenas que ambos cayeran sobre el tejado de otro edificio. ¡Gah! ¡Mierda! ¡Qué maldito idiota imprudente eres! AJJAMIRAQINHABLA. Las comisuras de los labios de Wilhelm no pudieron evitar curvarse en una sonrisa después de que Grim lo regañara con su voz áspera. Miró hacia arriba, hacia el dragón negro que rugía furioso. Wilhelm entrecerró sus ojos azules y chistó. ¡Qué hijo de perra tan terco! Un rastro de confusión se dibujó en la expresión de dolor de Grim al oír lo que Wilhelm había murmurado. Wilhelm exhaló un pequeño suspiro en respuesta y levantó su amada espada hacia el dragón negro en el cielo. Mira cómo pelea, es jodidamente horrible, ¿de verdad pelean así los dragones? La forma en que lo hacen es como la de un aficionado que no tiene ni idea de cómo hacerlo. ENTONCES. No es ningún dragón. Es ese maldito de Strahd. Grim se quedó sin palabras ante la declaración de Wilhelm. Su reacción fue natural. Ni siquiera Wilhelm lo había dicho como una afirmación con una base clara, sin embargo, la intuición de Grim le gritaba diciéndole que así era. La forma de maldad de Strahd había consistido en atar las almas de otros con sus anillos de maldición y convertirlos en sus títeres. Así que, al verdadero final, ese hombre se había apoderado del títere más grande y peligroso de todos. En el peor de los casos podemos detenerlo si matamos a su titiritero, Strahd, pero... ESOESIMP o SIBLE. ELISTAMUERTO. Eso es lo que pensaba. Wilhelm apretó los dientes en respuesta. A cambio de su propia vida,
Strahd le había quitado al reino los medios para detener al dragón negro. Entonces, ¿eso significaba que, incluso al final, la situación seguía estando en manos de aquel hombre? Wilhelm se dio la vuelta. Grim se había desplomado de espaldas, su rodilla derecha estaba en un estado lamentable, le sería imposible seguir luchando. Iba a pasar tiempo hasta que llegaran los refuerzos, y que Bordeaux estuviera en condiciones de luchar también era algo lejano. Roswaal probablemente también iba a tener dificultades para luchar si ellos no aparecían. De ninguna manera daría prioridad a su propia seguridad en una situación así. Ese era el tipo de mujer que era. ¿Cuánto voy a poder hacer solo? Wilhelm. Grim habló desde su lado. Wilhelm lo miró una vez más y después tragó saliva. Aquella expresión en su rostro. NOISTASSOLO. Llegó una respuesta, a través de sus palabras llenas de creencia y convicción. Las voces comenzaron a surgir de todas partes alrededor de la ciudad en llamas. Wilhelm levantó la cabeza al oír esas voces, y sus ojos se abrieron de par en par. Desde todos los rincones de la ciudad de Picoutate, la gente alzaba la voz, levantaba sus espadas y miraba fijamente al dragón negro en el éter. El aullido del dragón negro les rompió el corazón, sus calles fueron abrasadas por su aliento de fuego y habían caído de rodillas, nada más que eso, y aún así, como Wilhelm, que estuvo luchando solo, alzaron sus voces como un solo hombre. Y, de pie junto al portaestandarte, con Wood, con el escuadrón Sergep que dirigía este clamor entusiasta estaba Teresia. Allí, sostenida por Carol justo a su lado, estaba la figura de Teresia con su cabello rojo meciéndose en la brisa abrasadora. Su esposa embarazada estaba allí, majestuosamente a la cabeza de los hombres más valientes del reino, con el pecho orgullosamente erguido. Sus corazones se conmovieron profundamente con su voz, y sus almas destrozadas se despertaron una vez más. Ahora, la gente en las calles se levantó. Wilhelm. De pie a la cabeza, los labios de Teresia se agitaron mientras miraba al quieto Wilhelm. Solo él supo de inmediato que ella lo había llamado. Ella no llevaba una espada, había seguido siendo una madre, y aún así seguía inspirando a todos como la santa de la espada. Hombre, qué esposa tan increíble tengo. Kruarg. Ni una sola persona se había rendido. Ni una sola persona había cedido. Ni una sola persona había desviado su mirada al suelo. Su voluntad se dio a conocer directamente al dragón negro en el cielo, olvidó su dolor y tembló de ira. Entonces, sus tres cabezas empezaron a acumular de nuevo su aliento de fuego, preparándose para liberar una horrenda cantidad de calor hacia el suelo. Pero en un instante. ¿Qué demonios le estás haciendo a mi mujer? Para una de sus cabezas, clavó su espada sagrada en el fondo de sus fauces, impidiéndole liberar su aliento ardiente. Para otra de ellas, le clavó el gran escudo en las fauces, haciendo que su calor abrasador explotara dentro de su garganta. Para la última cabeza, le agarró las fauces cortadas y se las retorció para que soltara su aliento de fuego contra sus propias alas. ¡Grag! Hubo una explosión en el aire, y el dragón negro soltó un rugido mientras caía a lo alto de la torre. El demonio de la espada empezó a caer al suelo al mismo tiempo, con medio cuerpo cubierto de llamas. Wilhelm siguió cayendo de cabeza a la tierra, habiendo herido de gravedad al dragón negro. A este paso, iba a caer a su muerte. Pero, debajo de él estaba. No tienes ni idea de cuántas veces habrías muerto sin mi cerca. Grandísimo idiota. Wilhelm fue atrapado por un par de brazos gruesos y musculosos. Consiguió abrir los ojos a la fuerza en medio de su dolor, y pudo ver a un hombre que le dedicaba una sonrisa decidida. Bordeaux. Wilhelm le devolvió una sonrisa irónica. Tú eres el que estuvo a punto de morir, pues qué tan jodidamente duro eres. De hecho, me despertó una voz que echaba mucho de menos en mis sueños. Este no es momento para dormir, joven señor, me dijo. Vaya,
tuve suerte de despertarme. Wilhelm cerró los ojos en respuesta a lo que había dicho. Una voz que ya no podía oír, símbolo de los remordimientos que arrastraba, manifestados por su entrada en el ojo del mal. No creía que el producto de su delirio pudiera haber afectado a la realidad. Pero si no hubiera sido por esa especie de milagro, aquí ya no estaría vivo, eso era seguro. Has resistido admirablemente. Esta batalla es tu victoria. No te precipites, idiota. El dragón aún no ha muerto. Wilhelm se soltó de los brazos de Bordeaux y dijo eso mientras jadeaba por aire. Por otro lado, Bordeaux sacudió la cabeza ante lo que había dicho. No, te equivocas. La batalla ya ha terminado. Su Majestad se ha movilizado. ¿Su Majestad, Kionis? Al oír esas palabras inesperadas, Wilhelm frunció el ceño, lleno de duda. El rey de Lugunica, Kionis Lugunica. Era una persona de buen carácter. En ese punto no había necesidad de hablar de la bondad innata de su naturaleza, pero Wilhelm no veía cómo iba a ser el factor decisivo en esta batalla. No es que fuera a empuñar una espada y lanzarse al campo de batalla para intentar luchar él mismo contra el dragón. Y justo en ese momento, a Wilhelm se le cortó la respiración. El motivo fue la sorpresa, y la causa de esta fueron sus propias acciones. Wilhelm se había arrodillado, sin siquiera darse cuenta de que lo hizo, e inclinado la cabeza. Mirando a su alrededor, Bordeaux, que había estado a su lado, actuaba de la misma manera. Y, aparte de él, sabía que todos los demás actuaban igual. La ciudad se había sumido en el silencio. Las voces de las personas, que tan valientemente se alzaron para sofocar los rugidos del dragón negro, desaparecieron. Todos habían dejado de hablar, e inclinaban sus cabezas hacia ese ser. ¿Por qué? De acuerdo con el pacto de la antigüedad, para los descendientes del Rey León, me he apresurado a vuestra merced con mis alas a vuestro servicio. A causa de la llegada del dragón divino azul que verdaderamente gobernaba los cielos, con el sol rojo sangre poniéndose a su espalda. Ante su abrumadora presencia, esa sensación de asombro que impulsaba cada instinto a postrarse frente a él, ese tono de voz que hacía imposible siquiera pensar en desafiarlo, y el impacto que traía, como si susurrara directamente al alma, cada una de las almas de la ciudad se arrodilló. Los pensamientos se tiñeron de blanco, las voces se congelaron por la sorpresa y los sentidos de sus cuerpos dejaron de funcionar. Aún así, un hombre que todos en el reino conocían, el temor hacia el absoluto, surgió en la mente de todos. El noble ente que había hecho el pacto con el reino dragón de Lugunica, verdaderamente un ser que era un auténtico dragón. Yo, soy volcánica. He escuchado el clamor de la sangre de mi viejo amigo, y por ello aquí me he manifestado. El dragón divino volcánica había descendido con sus alas a su servicio, por eso, la situación ya estaba decidida. Crash Bumpy Laugh Crash. En el campo de batalla donde todos permanecían arrodillados en reverencia, sonidos de destrucción aplastaron el mundo gobernado por la tranquilidad convirtiéndolo en salvajismo. Esos sonidos provenían del dragón negro de 3 cabezas que alzaba su enorme cuerpo desde lo alto de la aguja y derribaba por completo su torre de piedra. Incluso el dragón negro se quedó atónito. Temía a aquel ser invencible. ¿Cómo es que ahora parecía tan pequeño? Comparado con el dragón divino que había descendido hasta ellos, el ser del dragón negro era tan frágil y pequeño que daba pena. ¡Krauk! Era tan claro como el día para cualquiera que había una abismal diferencia de fuerza entre ellos. Era imposible que los instintos del dragón negro no comprendieran su desesperada posición. No obstante, el dragón negro no se rindió, una voluntad de luchar se alojó en todos los ojos de sus 3 cabezas, y desplegó sus alas hacia el dragón divino. Lanzó un rugido. Un rugido que resonó en todo el cielo rojo sangre de Picoutate. ¿Había sido una ilusión de Wilhelm o su grito estaba lleno de júbilo? Valgren, tú eres un infante lastimero. ¿Has caído en maldad, abrazado por tu desmedido odio? La voz de Volcánica estaba llena únicamente de lástima, lo que conmovió sus corazones.
Volcánica era un dragón en el verdadero sentido de la palabra, con escamas brillantes de color azul pálido en todo su cuerpo y una enorme figura que era varias veces más grande que Valgren, el dragón negro al que Volcánica había llamado por ese nombre. Tenía ojos inteligentes, un intelecto más allá de lo humano que le permitía comprender su habla y vastas cantidades de maná recubriendo todo su cuerpo. El cielo se retorció y giró, las llamas del suelo se limpiaron y el mundo que debería haber ardido empezó a sanar. No, no se detuvo ahí. No es posible. Wilhelm se dio cuenta de que todas y cada una de las heridas que sufrió en el campo de batalla habían sido curadas. Bordeaux, a su lado, y Grimm, en lo alto del edificio, abrieron ampliamente los ojos al ver sus sanadas lesiones. Parecía que la gracia del dragón divino había llovido sobre la ciudad. Todos los que fueron heridos, o estaban al borde entre la vida y la muerte, fueron curados. Miraron al cielo ante el milagro que se había producido. Era un milagro que les había traído el dragón del que decían que había abandonado el pacto. Todos habían estado convencidos de que el dragón nunca habría acudido a ellos en la difícil situación del reino. Será mejor para ti hallar descanso. Te has deformado hasta convertirte en lo que ahora eres, hermano mío. Krauk. El dragón negro respondió con un rugido chirriante al escuchar la voz de Volcánica que estaba llena de misericordia. El dragón negro Valgren, cuyas cabezas habían sido gravemente heridas por los ataques del demonio de la espada, miró al cielo con todas sus cabezas y respiró hondo, preparándose para soltar su fuego. Mirándolo con ojos apenados, el dragón divino batió una vez más sus alas, y descendió a la misma altura que el dragón negro. ¿Se habría dado cuenta siquiera el dragón negro de que lo había hecho por consideración, para asegurarse de que su propio aliento no abrasaría la tierra? ¡Craar! En cualquier caso, nadie sabía la respuesta. El dragón negro lanzó un rugido y disparó 3 rayos de luz blanca desde cada una de sus bocas. Los rayos de calor se fusionaron y se convirtieron en uno solo, disparando directamente hacia Volcánica. Frente a ellos, las fauces de Volcánica se abrieron y el dragón divino llenó el cielo con una luz azul y la dispersó sin prestar atención a montar una defensa contra la inminente luz blanca. El aliento del dragón divino fue directo hacia adelante, y se tragó el cuerpo del dragón negro, sin causar ningún daño a nada más en su camino. No había sido una muerte cruel, más bien, el dragón negro fue transformado en polvo con un poder que se sentía apropiado para ser llamado purificación. La existencia del dragón negro, que se había visto atrapada en la locura y obligada a cumplir las órdenes de otros en contra de su voluntad, fue aniquilada por el aliento del dragón divino. La luz inmensamente divina se aclaró, y al momento siguiente, la figura del dragón negro no aparecía por ninguna parte. La abrumadora fuerza del dragón, junto con el voto que había cumplido de acuerdo con el pacto, eliminó la amenaza que asedió a la ciudad de Picoutate. 40. Ilustración realizada por @erina442. Straid Boyachia estaba muerto. Todos aquellos que lo apoyaron habían caído. Y, finalmente, el dragón negro que había invocado también fue destruido con la ayuda del dragón divino. Ganamos. A partir de esa voz, la gente se miró entre sí para asegurarse de que tanto sus vidas como las de sus compañeros seguían intactas. Entonces, los gritos de exaltación, comenzaron a llenar las calles. ¡Hurra! Levantándose, Wilhelm también miró a Bordeaux, que estaba a su lado, y Bordeaux le devolvió la mirada. Bajando a toda prisa del edificio en el que se encontraba, Grimm, cuya pierna rota había sido curada, emergió también al suelo. Y, abriéndose paso hacia Wilhelm y los demás estaba. Wilhelm. Una voz aguda sonó, haciéndolo voltear. Corriendo por la calle directamente hacia él había una mujer encantadora con el cabello largo y rojo, con una mirada ansiosa en su rostro. Quería asegurarse de que su marido estuviera bien lo antes posible. Con ojos que concebían tal intención, Teresia se dirigió hacia Wilhelm. Pero sus pies se engancharon en algo y estuvo a punto de caerse. Wilhelm corrió hacia ella y la mantuvo en pie, dándole un fuerte abrazo.
Wilhelm no necesitó decir nada. Lo único que hizo fue apretar sus labios contra los de ella. Ella estaba aquí, definitivamente estaba cálida, ambos estaban a salvo y la batalla había terminado. Él no necesitaba nada más en este momento. Aquí, la subyugación del dragón de la plaga llegó a su fin, y la pesadilla de Straid Boyachia terminó. Y así, a la historia de Balada de Batalla del Demonio de la Espada, solo le queda el acto final.